Un saludo muy especial para ti en este día. Damos gloria a nuestro Dios al iniciar una nueva semana más. Nos acercamos ya al fin de un año que el Señor nos ha regalado y que nos acerca hacia la eternidad. Así que alabamos a nuestro Dios, quien te saluda como siempre un servidor, Ismael Carvajal, queriendo compartir este mensaje enviado del cielo, para que tú y yo comprendamos en esta hora qué es lo que debe importarnos realmente del nacimiento de Jesús en esta tierra. ¿Has entendido el propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Si no lo has entendido, querido amigo, amiga, hermano y hermana, no estarás preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que te quedes hasta el final, porque es de suma importancia si algún día deseas verle cara a cara, ya no como un niño, sino como Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso, queridos, debemos meditar profundamente en esto, porque el diablo ha hecho una obra en especial en este tiempo para desviarnos del verdadero propósito de la venida de Jesús a esta tierra. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra y ella pueda revelarnos la verdad. Padre, gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder meditar nuevamente en tu palabra y en especial en esto tan importante y tan solemne que el diablo ha desviado a través de tradiciones y mandamientos humanos, filosofías huecas que no tienen o no nos llevan a ningún propósito en esta tierra. Háblanos a través de ella y guíanos con tu poder en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, entonces, ¿para qué vino Jesús a este planeta Tierra? ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Jesús en medio de nosotros? Voy a señalar tres cosas que deben importarnos, mis amados, y que debe ser nuestra experiencia cada día con Jesús si queremos algún día recibirle en gloria y verle cara a cara y habitar con él por la eternidad. Mientras hoy el mundo celebra a medianoche el nacimiento supuestamente de Jesús, cuando sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, lo triste es que ni siquiera han entendido el por qué vino a este planeta Tierra. Solo se celebra como una tradición, porque todo mundo lo hace. Pero en la mayoría no está el pensamiento de la obra maravillosa que Jesús vino a hacer al venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, mis amados, porque dice en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 que el Señor vino a este planeta Tierra en primer lugar a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos indica esto? Que necesitamos en primer lugar reconocer nuestra condición delante de Dios, reconocer que estábamos separados de Dios, que estábamos perdidos y que muchos continúan en esa condición aun cuando hoy se reconoce que Jesús vino. Pero no quieren aceptarle en su corazón, no quieren ser perdonados porque no quieren reconocer que están lejos de Dios. Y antes, por el contrario, en estas fechas es cuando más se apartan de Dios en el pecado, ya que estas costumbres humanas que no nos llevan a un estudio profundo, sino a fiestas, algarabía, glotonería, embriaguez, a vivir y a disfrutar la vida placenteramente,
sin un pensamiento reflexivo. Y ese es el propósito del diablo al establecer estas tradiciones que no están apoyadas por la palabra de Dios. ¿Cómo pueden las personas basarse en la palabra de Dios cuando ni siquiera la Biblia corrobora que esta fecha debe celebrarse? Por eso, queridos, Dios siempre ha querido que mantengamos diariamente, no en ninguna fecha específica, lo que Jesús vino a hacer por nosotros al nacer en este planeta Tierra. El Señor cumplió con la promesa, dice en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, vamos allí, dice que cuando hubo el cumplimiento del tiempo, el tiempo en que Dios había establecido enviar a su Hijo a este mundo, así como se va a enviar en la ocasión de la segunda venida, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Y sí, mis amados, vino el Señor a buscar y a salvar a quienes se habían perdido, y toda la humanidad se había perdido, y la mayoría sigue en esa condición. Y el diablo ha convertido estas fechas en un derroche, y donde menos se piensa en nuestra condición delante de Dios. Qué tremendo cómo el diablo mezcla lo santo con lo profano, mezcla un acontecimiento extraordinario que sucedió un tiempo atrás, hace más de 2000 años, y lo lleva y lo cambia y lo trastorna para desviar a multitudes a la perdición, y que se pierda el verdadero significado de que el Hijo de Dios haya nacido en este planeta Tierra. Y si no, mire lo que sucede el 25, son las personas o amanecen las personas más consagradas a Jesús. Mire, el 25 de diciembre aparecen las personas alabando y glorificando a Jesús porque nació. No, hermano, se ve un derroche de inmoralidad, porque ese ha sido el objetivo del diablo a través de estas tradiciones humanas. Por eso, quienes verdaderamente reconocen a Jesús no se basan en un solo día o en una fecha o en una tradición. Cada día Jesús es el centro de su vida. Cada día Jesús importa en su vida, y cada día meditan en lo que Jesucristo vino a hacer a este planeta Tierra. Ese es el verdadero propósito por el cual el Señor vino aquí. Y aquí viene el segundo punto que quiero resaltar. Él vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Necesitas entender que estabas perdido o que estás perdido, para que el Señor pueda encontrarte. Y en segundo lugar pueda hacer lo siguiente, dice, para redimir, versículo 5 de Gálatas 4, para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo la condenación de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quiere ser usted un verdadero hijo de Dios? Necesitas ser redimido de la condenación del pecado. Vino a buscarnos porque estábamos condenados, nació en este planeta Tierra, vivió como uno de nosotros, buscó a cada pecador, llamó a cada pecador y lo sigue haciendo, porque Él quiere redimirnos de todo pecado y maldad. Él quiere salvarnos de la condenación de la ley, que es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y quien persiste en el pecado estará condenado a la muerte, pero quien acepta a Jesucristo, quien vino a buscarnos a este planeta Tierra, finalmente será redimido y será perdonado del pecado. Vea lo que dice en el libro de Mateo: aún antes de nacer Jesucristo, esta era la promesa de su primera venida. Y esto lo necesitas entender tú.
no lo que el mundo promueve. Un montonón de cosas y de adornos y de tradiciones que nada tienen que ver con lo que Jesús vino y lo que necesitamos preocuparnos, hermanos. Cosas exteriores que de nada sirven y que no nos llevan y nos instruyen en lo que realmente depende nuestra salvación, que es entender para qué vino Jesucristo y para qué nació en este planeta Tierra. Vea, versículo 21 de Mateo 1. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el segundo propósito. Primero, vino a buscarnos. Vino a buscarnos. Segundo, Él quiere perdonarnos y salvarnos del pecado, no en el pecado. El diablo ha establecido su propia norma de la ley de Dios. Y es a través de estas tradiciones humanas que el diablo quiere imponer la manera en que se debe obedecer la ley de Dios. Por eso mezclamos lo santo con lo profano, por eso mezclamos las tradiciones del mundo con la palabra de Dios. Lo que está escrito acerca del nacimiento lo mezclamos con las tradiciones del mundo. Y así no debe ser, mis amados. Debemos marcar una línea. Sí, debemos aprovechar este tiempo, pero para instruir a la gente en el verdadero propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra por primera vez. Pero no debemos mezclarnos con lo que el mundo hace. Es algo totalmente diferente. Escucha lo que dice este pasaje del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 370. Dice: la palabra de Dios es invalidada por falsedades y tradiciones. Satanás presenta al mundo su versión de la ley de Dios y esta ha sido aceptada sin tomar en cuenta un claro así dice Jehová. La controversia que comenzó en el cielo a causa de la ley se ha manifestado o se mantiene en la tierra permanentemente después de la expulsión de Satanás. Así que ese es el fin de Satanás, mezclar la voluntad de Dios con lo que el mundo ofrece. Y cuidado, mis amados, si hay algo que Dios aborrece y no le agrada, es la mezcla de lo santo con lo profano. Cuidado, mezclar y llamar la atención a la gente a través de las tradiciones humanas. Cuidado. Oh, mis amados, vamos a mirar cuál es el tercer propósito de la venida de Jesucristo a esta tierra. Dice el versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La única manera de restaurar nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo hombre. Jesús se hizo hombre para habitar en medio de nosotros, para que fuese ese canal, esa escalera de Jacob que conectara al mundo, a los habitantes de la tierra que estábamos perdidos con el Dios eterno. Así que solo a través de Jesucristo, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, de regreso a la presencia del Padre Celestial. Extraordinario, mis amados. ¿Entendemos esto? Hemos y estamos viviendo en esa experiencia. Estamos permitiendo que Jesús more en nuestra vida. Estamos haciendo no solamente en este mes, sino en cada día de nuestra vida de Jesús una habitación en nosotros. Él desea morar en tu vida y en mi vida. Apocalipsis 3:20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él desea habitar en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Cuando Él entra, Él quiere traer salvación a tu casa. Cree en Jesucristo, dice en el libro de Hechos capítulo 16, vayamos allí, Hechos capítulo 16,
Dice en el versículo 31, Hechos 16, versículo 31, dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú permites que Jesús more, habite, Dios a través de Jesucristo, more en tu vida, Él también traerá salvación a tu casa. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Y aquí viene el punto aún más importante de todos. Aparte de que Él se entregó para redimirnos, de que vivió una vida perfecta para alcanzarnos, de que caminó en medio de este mundo para enseñarnos cuál es el camino de regreso a la voluntad de Dios, para que habitemos en su presencia, así como caminó Enoc con Dios, debemos caminar todos los días del año, mis amados, para que algún día, como Enoc fue llevado al cielo, tú y yo también podamos vivir esa misma experiencia. Y aquí viene el tercer y el que cierra con broche de oro la primera venida de Jesús. ¿Saben por qué el Señor va a venir por segunda vez? Porque vea lo que prometió antes de su primera venida en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante. Dice: entonces el ángel le dijo, el enviado del cielo le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y dice, escucha, versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor, queridos, el Señor vino a este planeta Tierra a establecer desde su nacimiento el reino que perdurará por los siglos de los siglos. Y si tú y yo entendemos estas verdades y vivimos la experiencia de estas verdades, queridos, nos estaremos preparando para cuando Cristo ya no venga como un niño, sino como Rey de Reyes, y está por llegar ese día. Entonces se puedan cumplir las palabras de este ángel enviado del cielo. Él, quien ya nació, quien ya vivió, quien ya murió, quien ya resucitó, quien intercede por ti y por mí antes de que la gracia se cierre, Él quiere venir a llevarte a ese reino que nunca será destruido y que habitaremos con Él por la eternidad. Alabado y glorificado sea su nombre. Yo deseo, mi amado, yo deseo que tú y yo estemos algún día en ese lugar, que habitemos en ese reino que dice aquí que será un reino sin fin. ¿Te estás preparando para ese reino? Pues necesitas en primer lugar conocer, entender para qué vino Jesús a esta tierra, para qué se encarnó en medio de nosotros, por qué vivió una vida santa, por qué murió por ti, por qué resucitó y por qué Él intercede hoy para tu salvación y para mi salvación. Solo Él va a abogar e interceder por aquellos que están permitiendo que Él los encuentre, que Él les perdone y les dé el poder para vencer el pecado, y finalmente quien permita que Jesús habite en su vida, en su mente y en su corazón hasta que Él venga literalmente para llevarnos al hogar celestial, a ese reino que nunca dejará de existir y que el Señor desea verte allí. Saben, mis amados, al comprender esto ahora sí puedo llenar mi corazón de emoción y entender por qué cada día debo de vivir esa experiencia y no solamente una fecha en específico. Todos los días, como lo decía el apóstol Pablo, debo de vivir para Cristo. Debo de vivir para Cristo, y tú también debes manifestar lo que Cristo hizo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección en esta tierra, para entonces por medio de la fe cada día buscarle, cada día
pedirle a Él que nos ayude a mantenernos firmes, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece y Él pronto vendrá. ¿Y saben qué dice la Biblia en Mateo capítulo 24? ¿Saben por qué los días cada día se acortan? ¿Por qué cada día el tiempo pasa? Porque, hermanos, lo que menos debe importarnos son los tiempos. Lo que más debe importarnos es cómo los estamos viviendo. Los días han sido profetizados que serán acortados, pero la pregunta es ¿cómo estoy aprovechando ese poco tiempo? ¿Estaré ya entre los escogidos? ¿Por qué llama escogidos? Porque el Señor viene para llevar a aquellos que le buscan de corazón, que viven esta experiencia del propósito de la primera venida de Jesús, y a ellos son los que llama escogidos, porque son sus hijos, porque han sido perdonados, porque Él los ha encontrado y se han dejado encontrar y habitan en su corazón y en su mente. Y dice el versículo 22 de Mateo 24, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Así que alabemos al Señor, porque cada día los días avanzan rápidamente y nos acercamos a ese evento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya con poder y gloria. Dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Saben? Aquellos que realmente se están preparando no se asustan, no se atemorizan, porque los tiempos son acortados. Por el contrario, yo cada día, mis amados, me emociono. Me emociono porque se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y ya al terminar este año estamos más cerca. Las profecías, las señales, todo anuncia que el Señor está muy, muy cerca. Esto no durará mucho, queridos. La pregunta es, ¿te sientes escogido por Dios porque Cristo habita en tu vida y vives la experiencia de su primera venida a esta tierra? Pues si esa no es tu condición, si aún no le has entregado tu vida al Salvador, si aún no has experimentado su muerte en tu vida a través de las aguas del bautismo, si aún no has hecho un pacto para ser reconocido como hijo de Dios, porque solo los que reciben a Jesús son constituidos hijos de Dios. Lo acabamos de leer. Y lo dice también en San Juan 1:12, los que creyeron en Él, los que le recibieron, mis amados, son adoptados como hijos de Dios, son reconocidos y son sus escogidos en esta tierra por los cuales Él vendrá por segunda vez. ¿Te gustaría estar listo para ese gran día en el cual deben centrarse en los pensamientos? Porque ya vivimos y ya estamos viviendo la experiencia de la primera venida de Jesús. Vea cómo el diablo tiene retrasado al mundo. Todavía ni siquiera han entendido para qué vino Jesús a este planeta Tierra. Y lo que vemos a través de las tradiciones muestran que están dando vueltas en el desierto, perdido el mundo, la mayoría. Y no han entendido porque no viven la experiencia de la primera venida de Jesús. Todavía no se ve en la vida. Todavía se vive en pecado, en maldad, en resentimiento, en odio. Las cosas del mundo priman en el corazón. Los ídolos reinan en la mente y Cristo está lejos de ellos y no se han dejado encontrar. Y por eso no hay un mundo que espere a Jesús por segunda vez, porque todavía no han entendido ni siquiera para qué vino por primera vez. Y quiero cerrar con lo que dice la inspiración en este libro, queridos, que me llamó la atención. Escucha lo que dice aquí. Cómo el diablo ha logrado su propósito a través de todas estas tradiciones humanas. A menudo, la mente de la gente y hasta de los hijos de Dios, hasta algunos siervos de Dios, está tan cegada por las opiniones humanas y las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres,
que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Por eso el mundo no entiende para qué vino Jesús. Por eso no se vive una experiencia con Jesús. Y muchos del pueblo de Dios están en la misma condición. Porque están apegados solo a lo que dicen las tradiciones, a lo que dice el hombre. Y no en lo que dice un así dice Jehová. ¿A quién le vas a creer, querido hermano, amigo, que escuchas este mensaje? ¿A lo que dice Dios en su palabra o a lo que dice el hombre y sus tradiciones? Pues que Dios nos ayude, porque los escogidos de Dios, los verdaderos discípulos de Dios, son los que obran de acuerdo a su voluntad. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, queridos. Es mi llamado. Que Dios nos ayude a conocer la verdad y que la verdad nos haga libres de todos estos engaños que el enemigo coloca delante de nuestros ojos. Quiero orar por ti. Quiero que tú ores por mí para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos comprender realmente lo que Cristo quiere lograr en tu vida y en mi vida. Padre, gracias. Gracias porque en esta hora hemos podido conocer realmente lo que debe importarnos de tu primera venida, del nacimiento de Jesús en esta tierra. Lo que realmente nos importa es seguir su ejemplo, es vivir su vida, es aceptar el mayor regalo que es el perdón, la justificación, la santificación y finalmente la glorificación que vendrá como resultado de vivir una vida libre de la condenación del pecado. Señor, guíanos a vivir esa experiencia antes que sea demasiado tarde, antes de que se acaben los días de gracia y finalmente tú vengas, Señor. Ayúdanos para estar preparados para ese día glorioso y perdónanos si hasta este momento no habíamos entendido esto, que a partir de hoy, Señor, no sigamos las costumbres del mundo, sino sigamos tu voluntad en nuestras vidas. Sea nuestra mente renovada por tu palabra. En tus manos colocamos todo lo que somos. Guíanos a marcar una diferencia en este mundo en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados, me dio alegría compartir contigo este mensaje. Que la bendición de Dios te acompañe. Compártelo para que otros puedan conocer realmente lo que el Señor desea hacer en la vida de ellos, así como en la tuya y en la mía. Que Dios te bendiga y te guarde.